días. Buen día, Inge. Buenos días, Inge. Disculpen, ¿consiguen ver mi pantalla? Sí. ¿Consiguen ver mi pantalla? Disculpen. Sí, Inge, se logra ver. Ok, gracias. Bueno, entonces, en la anterior clase al final estábamos hablando de ecuaciones diferenciales de orden, bueno, de solución de sistemas de ecuaciones diferenciales por eliminación. Y habíamos dicho que este método era análogo al método de eliminación de variables cuando teníamos sistemas de ecuaciones lineales, ¿no? Donde las incógnitas representan números reales. Y hemos visto que la notación conveniente para usar este método es usar el operador de para la derivada. Hemos visto cómo traducir una ecuación diferencial en términos del operador de también. Entonces, ¿cómo va el método? Supongamos que tenemos este sistema de ecuaciones. Poniendo esto en términos del operador de, queda así. Y lo que vamos a hacer siempre es dejar todas las variables dependientes de un lado, todo lo que tiene las variables dependientes de un lado y todo lo que tiene las variables independientes del otro. Y aquí, para eliminar alguna de las variables, pensamos en D como si como si representara un número real. Entonces, hacemos aquí las operaciones pensando en D como si fuese un número real. Entonces hacemos operación, por ejemplo, multiplicar por D significa para nosotros operar por D. Pero lo podemos pensar como si estuviésemos multiplicando, porque funciona parecido. Entonces, aquí, por ejemplo, operando con D en la primera ecuación tendría D cuadrado X menos 3D de Y igual a 0. Y aquí multiplicando por menos 3, tendría 6x, menos 6x más 3 de y. Entonces, aquí tengo menos 3 de y aquí tengo menos 3 de y o más 3 de y. De ahí se puede cancelar sumando esas dos ecuaciones. Y finalmente tendríamos esto para x. Y esa es una ecuación lineal homogénea con coeficientes constantes. Entonces podemos usar su polinomio característico para resolver esta ecuación. Entonces, aquí el polinomio característico es m cuadrado menos 6. Las raíces de ese polinomio son raíz de 6 y menos raíz de 6. Entonces, las soluciones de esta ecuación diferencial son de este tipo, ¿no? Para parámetros arbitrarios C1, C2. Hacemos lo mismo para eliminar la variable x. Aquí lo que puedo hacer es operar por d la segunda ecuación y la primera multiplicar por menos 2. Haciendo eso podemos cancelar y también nos da esta ecuación para y al sumar. Resolviendo, veamos que esta ecuación tiene el mismo polinomio característico que esta otra ecuación, así que y se va a poder escribir de esta manera para otras constantes arbitrarias, ¿no? C3, C4. Ahora, ¿será que x y y que tienen estas formas son soluciones del sistema para cualesquiera C1, C2, C3, C4? La respuesta es no. Las ecuaciones dan relaciones entre las constantes C1, C2, C3 y C4.
Entonces, después de haber encontrado X y Y, debemos de sustituir en estas ecuaciones y ver cuáles son las relaciones que existen entre los parámetros. Entonces, por ejemplo, sustituyendo en la primera ecuación, entonces tengo que sustituir la derivada de X con respecto de T, y aquí eso tiene que ser igual a 3Y, y vamos a ver entonces qué debería satisfacer C1 y C2, y C3, C4. De igualar, obtenemos esta relación, que se tiene que dar para cualquier t en el intervalo que estamos analizando, que en este caso son los reales. Entonces aquí, si esta combinación lineal de estas funciones que son linealmente independientes es cero, entonces necesariamente los coeficientes, estos de aquí, son cero. Entonces de ahí encontramos relaciones. C3 debe de ser menos raíz de 6 sobre 3 de C1. C4 debe de ser raíz de 6 sobre 3 de C2. Y si reemplazamos en la segunda ecuación, vamos a obtener las mismas relaciones. Entonces, lo que deben de satisfacer C1, C2, C3, C4 son esas dos relaciones. Entonces, con estas dos relaciones, X y Y se pueden escribir de esta manera. Y ahora sí, estas funciones escritas de esta manera, para cualesquiera C1 y C2, son soluciones del sistema dado. ¿Tienen preguntas sobre esto? Vamos a ver ejemplos después de esto. Otros ejemplos. Pues veamos ejemplos. Estamos viendo solución de sistemas por eliminación. Bueno, entonces tenemos esta ecuación diferencial. Nos conviene poner esto en la notación del operador D. Por ejemplo, la derivada de X se puede escribir como dx. La derivada de Y se puede escribir como dy. Y 2y más 2y. Así. Lo podríamos escribir la primera ecuación. La segunda ecuación del sistema se puede escribir como dx menos 3, ¿no? Para x. Menos 2y. Pero entonces, para eliminar alguna de las variables, bueno, como les dije, tenemos que el operador de él lo pensamos como si fuera un número real y tratamos de hacer operaciones para eliminar alguna de las variables, pensando en D como número real. Entonces aquí lo que me convendría para eliminar la variable y es multiplicar por 2 la primera ecuación y la segunda ecuación por d más 2. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a llamar a esta ecuación 1 y a esta otra 2. Multiplicando la primera ecuación por 2 y multiplicando, digamos, por d más 2 la segunda,
pero multiplicar por el operador, o sea, como d más 2 no es un número real, sino un operador, lo equivalente es operar, ¿no? Y operando por d más 2, segunda ecuación. Entonces, ¿qué vamos a tener haciendo esto? Entonces, la primera por 2 me quedaría 2D más 2D más 2, 2D de x, perdón, más 2D más 2 de y igual a 0. La segunda ecuación me quedaría, la segunda lo voy a multiplicar por d más 2, dije, ¿no? Entonces va a ser d más, o operar más bien, va a ser d más 2 por d menos 3 de x menos 2 por d más 2 de y igual a 0. Sumando estas dos últimas ecuaciones, la variable y se elimina y solo me queda d más 2 d menos 3 de x más 2d de x igual a 0. Lo interesante de trabajar con estos operadores es que podemos pensar en d como si fuera, como si representara un número real y hacer operaciones como si representase un número real. Tiene las operaciones parecidas. Entonces aquí podría primero como que factorizar x. No es factorizar exactamente, pero sí podría decirlo de esa manera. D más 2 por D menos 3 es D cuadrado menos D más menos 6. Después tengo más 2D de X igual a 0. Aquí tendría entonces D cuadrado más 2D, pero más D menos 6. Esto de X igual a 0. Entonces tengo esta ecuación diferencial para X. X debe de satisfacer esta ecuación diferencial, que es una ecuación diferencial lineal homogénea, con coeficientes constantes. Entonces, su polinomio característico me dice cómo son sus soluciones. De aquí es fácil identificar cuál es el polinomio característico. Perdón, la ecuación característica, no polinomio. Lo vamos a llamar de alguna manera para no escribir mucho. Ahí es fácil de identificar, es m cuadrado más m menos 6 igual a 0. Aquí se puede factorizar esto como m más 3 por m menos 2. Entonces, m es igual a menos 3 o bien m es igual a 2. Y de ahí podemos dar la forma de las soluciones de x, ¿no? Entonces, de ahí tenemos que... Entonces, x de t, nuestra variable independiente es t, recuerden, es una constante por la exponencial elevado a la raíz, que es 3, por la variable independiente, que es t,
más otra constante por la exponencial elevado a la otra raíz por la variable independiente que esté. Entonces, x debe de tener esta forma. Ahora eliminemos x de la ecuación para intentar, para ver más o menos cómo tiene que ser y. Entonces, aquí lo que puedo hacer para intentar eliminar x es multiplicar, que es operar, por d menos 3 la primera ecuación y la segunda por menos d. Entonces, vamos a hacer eso. Multiplicar es operar. ¿Por qué dije? Por d menos 3, la primera ecuación. La ecuación 1, mejor lo voy a poner. Y operando por menos d la segunda. La ecuación 2. Tenemos. Entonces, aquí es d, me va a quedar d menos 3 por d de x. D menos 3 d de x. Después tengo más d menos 3 d más 2 de y. Esto es igual a d menos 3 de 0, que es 0. Después, en la segunda ecuación, menos d, pues me va a quedar menos d menos d de d menos 3 de x. Menos 2y, entonces por menos d me va a quedar más 2d. 2d de y igual a menos d de 0 es 0. No, o sea, la derivada de 0 es 0. Tenemos eso entonces. Y ya, sumando. Recordemos que aquí d lo podemos ver como un polinomio en los reales y sabemos que este producto conmuta. Así que d menos 3d es el mismo operador que d menos 3. Así que esto de aquí y esto de aquí son opuestos. Así que se pueden cancelar. Entonces me va a quedar d menos 3 por d más 2. D más 2 de y más 2 de y igual a 0. Bueno, si nos fijamos, es la misma ecuación que obteníamos para x. Entonces vamos a obtener al final de esto e cuadrado más 2d menos 6 de y. Y la ecuación característica de esta ecuación va a ser la misma que para x. Entonces las soluciones van a quedar parecido a lo de x, solo que no las mismas constantes, ¿no? Tienen que ser otras constantes. Entonces, e de t es una constante por la función e a la menos 3t, más otra constante e a la 2t. Bueno, entonces
Con eso ya hemos visto cómo debería ser X y cómo debería ser Y para hacer solución de la ecuación diferencial. Ahora, la pregunta es si para cualesquiera C1, C2, C3 y C4, X y Y son soluciones de la ecuación diferencial dada. Y la respuesta es no, porque esas ecuaciones dan condiciones que las restricciones para esas constantes. O sea, aún esas constantes, C1, C2, C3, C4, están relacionadas por esas ecuaciones. Entonces debemos de sustituir en esas ecuaciones para hallar las relaciones exactas entre C1, C2, C3 y C4. Entonces vamos a sustituir esto en esta ecuación, en la ecuación 2, que está más fácil, ¿no? Pues, ¿qué tenemos ahí? Tenemos la derivada de x, ¿no? Ahí está, es la derivada de x menos 3x menos 2y igual a 0. Entonces, la derivada de x, lo voy a escribir aquí mejor para no... La derivada de x menos 3x menos 2y. Eso tiene que ser 0 para todo t, ¿no? Entonces, sustituyendo, x es C1 e a la menos 3t, entonces me va a quedar menos 3 C1 e a la menos 3t. Más 2 C2 e a la menos 3, a la 2t. Menos 3x, o sea, 3C1 e a la menos 3t, menos 3C2 e a la 2t. Menos 2y, entonces me va a quedar 2C3 e a la menos 3t, menos 2C4 e a la menos 2, a la 2t. Entonces, de aquí acomodando las cosas, me va a quedar menos, de aquí tengo menos 3C1 para e a la menos 3t, y de aquí de nuevo tengo menos 3C1. Entonces eso me da menos 6C1. De e a la menos 3t, aquí tengo menos 2C3. Para e a la 2t, aquí tengo 2C2 y aquí tengo menos 3C2, eso me da menos C2. Y de aquí tengo menos 2C4. Pues aquí tengo una combinación lineal de dos funciones linealmente independientes que es ser. Así que cada uno de esos coeficientes debe de ser 0, ¿no? Menos 6C1 menos 2C3 debe de ser 0 y también menos C, voy a poner aquí. Menos C2 menos 2C4 también debe de ser 0. Entonces, de la primera ecuación obtengo
la relación C3 igual a menos 3C1. Y de la segunda ecuación obtengo que C2 debe de ser 2C4. O C4 igual a 1/2 de C2. Lo voy a poner así para no tener fracciones. A menos 2 C4. Si sustituimos en la primera ecuación, vamos a ver que también obtenemos las mismas relaciones. Así que no es necesario sustituir también en la primera ecuación. Ahora, entonces, con esto ya tenemos las soluciones. Las soluciones del sistema son x de t igual a... Vamos a poner solo en función de dos parámetros, ¿no? En función de C1 y C4, ya que puedo poner C2 y C3 en función de ellos. Entonces, C1 e a la menos 3t más C2, que C2 se puede escribir como menos 2C4 de e a la 2t. Y de t tiene que ser C3. C3 se puede escribir como menos 3C1 de e a la menos 3t. Más C4 de e a la 2t. Y con eso terminamos de resolver el ejercicio. ¿Tienen preguntas sobre lo que hemos hecho aquí? Inge, disculpe, no sé si podría explicar desde dónde sustituimos. Yo no entendí muy bien qué es lo que sustituimos en la ecuación 2 y si es que derivamos las constantes, me perdí en ese punto. Ah, ok. Hemos obtenido que x debería de tener esta forma, más o menos, ¿no? Y, y y debería tener esta forma para algunos valores de C3, C4. Entonces la pregunta, bueno, hemos obtenido que x tiene que tener esa forma y y tiene que tener esa forma. ¿Será que todas las funciones que tienen esta forma y todas las funciones que tienen esta forma son realmente soluciones del sistema, de este sistema? Resulta que no, que las ecuaciones dan aún algunas condiciones o restricciones sobre los parámetros, algunas restricciones sobre C1, C2, C3, C4. Para encontrar esas restricciones o estas condiciones que tienen que satisfacer C1, C2, C3, C4, sustituimos las soluciones que hemos encontrado en las ecuaciones. Tendríamos que sustituir en la ecuación 1 y en la ecuación 2. Pero podemos ver que cuando tenemos sistemas de este tipo, es suficiente sustituir en una de las ecuaciones. Porque la relación que vamos a obtener al sustituir en una de las ecuaciones son las mismas que obtendríamos sustituyendo en la otra. Entonces, por eso aquí sustituyo solo en la segunda ecuación. Entonces, estoy sustituyendo las soluciones que he encontrado aquí en esta ecuación, que es la derivada de x menos 3 veces x menos 2 veces y igual a 0. O sea, esto de aquí. Entonces, ahí estoy sustituyendo lo que he encontrado. He encontrado que x es igual a esto. Entonces, la derivada es esto de aquí. Esto es la derivada de x, de esto de aquí. Después tengo menos 3 veces x. Entonces, esto de aquí es menos 3 veces x. No, esto. Menos 3 por esto. Y esto de aquí
es menos 2 veces y de t. Menos 2 veces esto. Entonces, eso tiene que ser 0 para que x y y sean soluciones del sistema, ¿no? Entonces, de aquí acomodamos las cosas y obtenemos esta relación. De aquí, esa segunda relación. Y bueno, entonces aquí tengo suma de dos, una combinación lineal de dos funciones linealmente independientes igual a cero. Entonces eso implica que los coeficientes necesariamente tienen que ser cero para que esto de aquí sea verdad. Entonces tendría esas dos relaciones. Y de esas relaciones encuentro que C3 tiene que ser menos 3C1 y C2 tiene que ser menos 2C4. Ahora, como dije, tendríamos que sustituir también en la primera ecuación del sistema, pero no es necesario porque vamos a obtener las mismas restricciones para los parámetros. Y luego solo sustituimos, ponemos todo en función de los parámetros C1, C4, que digamos son libres. Acá un poco más claro, no sé. Sí, que muchas gracias. Ah. ¿Tienen otras preguntas sobre esto? En general, cuando tenemos un sistema de ecuaciones lineales con dos funciones incógnitas, eh, las soluciones se pueden poner en dos parámetros. Eso lo vamos a ver en la unidad 4, el por qué, supongo. No sé. Alguien quería preguntar, creo. Disculpe. Sí, ¿cómo nos damos cuenta si hay que reemplazar en una sola ecuación o en las dos? Bueno, entonces, eh, como les dije, en la unidad 4, no sé si vamos a ver, pero tal vez, que, que se puede demostrar que las soluciones de un sistema de ecuaciones lineales, porque, bueno, eso se lo puede llamar ecuaciones lineales, eh, las soluciones se pueden poner en función de dos parámetros, así como aquí, en función de solo dos parámetros. Entonces, si ya con una ecuación hemos podido encontrar relaciones de manera que pongamos las soluciones en función de dos parámetros, entonces ya tenemos las restricciones necesarias. Mm, la demostración, bueno, no sé, quizás sea difícil, o tal vez no sé. Eh, bueno, para estar más seguros, podríamos reemplazar en la otra ecuación también y ver que si realmente nos dan las mismas relaciones. Y tendría que dar de manera general en ese tipo de problemas. Sí, alguien estaba hablando, creo. Inge, disculpe, y si digamos nos saldrían diferentes valores de C1, C2 y C3 en reemplazando en la primera ecuación, o no puede pasar eso. En este tipo de problemas no puede pasar. Se puede demostrar en este tipo de problemas. Ujú. Está Si, bien, Inge, gracias. si reemplazando en la primera ecuación tendrías otras restricciones, entonces eso quiere decir que algo está funcionando mal, ¿no? Podría haber algún error en medio o algo así. Ok. Espero, bueno, no sé si está en el contenido de la unidad 4 ver esto. Me imagino que sí. Lo vamos a ver en su momento. Ok. Veamos otro ejemplo para acostumbrarnos con este método.
Entonces, poniendo en notación D, la primera derivada de x menos 4x se puede escribir como t menos 4 de x más la segunda derivada de y igual a t cuadrado. T cuadrado es nuestra variable independiente. O t más bien es nuestra variable independiente. La primera derivada de x más x se puede escribir como d más 1 de x. La derivada de y se puede escribir como d por y. Me he olvidado poner en notación de la segunda derivada de y. Esto es t cuadrado de y, ¿no? Bueno, entonces aquí para eliminar la variable y, solo podría multiplicar, que en realidad es operar, la segunda ecuación por menos d. Y con eso podríamos cancelar o eliminar y. Operando por... Vamos a ser directos sin anotar. Operando por menos d la segunda ecuación. Mando esto a la primera ecuación. Vamos a obtener... Bueno, entonces aquí va a ser menos d cuadrado de y me va a quedar. Se va a cancelar con esto. Y aquí, ¿qué me va a quedar? Para x me va a quedar de la primera parte d menos 4. De y, perdón, de x, menos d por d más 1 de x igual a t cuadrado. Bueno, entonces aquí operando tendríamos d menos 4 más d por d cuadrado. D por d más 1 es d cuadrado más d. Esto de x igual a t cuadrado. Aquí va a quedar d cuadrado más 2d menos 4. X igual a t cuadrado. Tenemos que resolver entonces esta ecuación. Vamos a llamar 3. X tiene que satisfacer esa ecuación, que es una ecuación lineal homogénea con coeficientes. No, es una ecuación lineal no homogénea con coeficientes constantes. Entonces, para resolver esto, tendría que resolver primero la ecuación lineal homogénea asociada. La ecuación lineal homogénea asociada es t cuadrado más 2d menos 4x igual a 0. Cuya ecuación característica es m cuadrado
m cuadrado más 2m menos 4 igual a 0. Y aquí tengo, eso se puede factorizar como m más 4 por, sí, no, creo que no. No, a ver. No. Entonces, usamos la fórmula para encontrar las raíces. Menos 2 más menos, raíz cuadrada. Aquí tendría menos 2 al cuadrado. Menos 4 por A por C. O sea, menos 4 por menos 4 sobre 2. Aquí me da menos 2. Menos ahí tendría 4 más 16, 20. De 20, la raíz de 20 es 2 raíz de 5. Sobre 2. Y eso se puede escribir como, aquí arriba podría factorizar 2 y simplificarlo con lo de abajo. Y me va a quedar menos 1 más menos raíz de 5. He hecho bien todo esto. A ver. Ah, es la primera ecuación. Sí, está bien. Entonces, X va a quedar como... no, entonces la solución de, de la ecuación homogénea asociada y lo vamos a llamar a esto como X sub H. ¿Ok? Entonces sería una constante por la función e elevado a una de las raíces. En este caso, menos 1 más raíz de 5. Esto de X, ¿no? A es otra constante. E elevado a la otra raíz. Esto de X. Bueno, entonces para resolver esta ecuación diferencial me falta encontrar una solución particular. Bueno, entonces aquí podría usar coeficientes indeterminados, ¿no? Para encontrar una solución. Como aquí tengo un polinomio de segundo grado para t, entonces puedo plantear como solución un polinomio de segundo grado también. Aquí es t, ¿no? Nuestra variable independiente es t. Y bueno, y ahí en ese polinomio de segundo grado que proponga como solución, no tengo ninguna condición porque ninguna, ni 1, ni t cuadrado son soluciones de la ecuación lineal homogénea asociada. Entonces, una solución particular en la forma x sub p, que es at cuadrado más b por t más c.
Entonces, para buscar ese t, voy a necesitar la primera derivada y la segunda derivada. Eso es 2a por t más b. Eso es para la derivada que me voy a poner. Necesito la segunda derivada también, que me da 2a. Entonces, sustituyendo, la ecuación 3, aquí es la segunda derivada de x. La segunda derivada de x es 2a. Después tengo más 2 de x, o sea, más 2 veces la primera derivada, más 2 veces la primera derivada, o sea, 2at más b, menos 4x, menos 4x, que es at cuadrado, más, más b por t, más c. Eso tiene que ser t cuadrado, según la ecuación 3. Entonces, de aquí obtendríamos eh, menos 4a para t cuadrado. Para t tendría 4a de esta segunda parte, y de esta tercera parte menos 4b. Esto para t. Para la parte constante tengo de aquí 2a, de aquí 2b, 2a más 2b, y de aquí tengo menos 4c. Esto tiene que ser t cuadrado. Entonces, comparando los coeficientes, menos 4a debe de ser 1. 4a menos 4, 4a menos 4b debe de ser 0, porque el coeficiente de t en el segundo lado es 0. El coeficiente constante en el segundo lado es 0, así que 2a más 2b menos 4c debe de ser 0 también. De la primera ecuación obtengo que a tiene que valer menos 1/4. De la segunda ecuación tengo que a es igual a b, o sea, b tiene que ser menos 1/4 también. De la tercera ecuación obtengo que c debe de ser a más b medios. Un medio de a más b, ¿no? Y a más b, o sea, menos 1/4, menos 1/4. Esto me da menos 1/4. Bueno, entonces ya tengo una solución particular. Es x sub p igual a que vale menos 1/4 de t cuadrado, más b que vale menos 1/4 también de t, más c que vale menos 1/4. Entonces, la solución general de 3 es la solución de la ecuación homogénea asociada, que era C1 por e elevado a una de las raíces, que era, no me acuerdo,
Eso, menos 1 más raíz de 5. De t más C2, la exponencial de otra raíz que era menos 1 menos raíz de 5. Más la solución particular encontrada, que lo puedo escribir como menos 1/4 de t cuadrado más t más 1, ¿no? Bueno, entonces x tiene que tener esa forma. Bueno, eso viene de esta parte, ¿no? Ahora veamos cómo tiene que ser y. Entonces aquí, eliminando la variable x, lo que tendría que hacer es, para eliminar x, tendría que operar por d más 1 la primera ecuación y la segunda por menos d menos 4. Entonces voy a hacer eso. Operando por d más 1. Ecuación 1. Y operando por menos d menos 4, la segunda ecuación. Veamos qué vamos a obtener entonces. Voy a copiar esto. Entonces, vamos a operar la primera ecuación por d más 1, ¿no? Entonces, más 1. La segunda también. Al otro lado también tengo que operar por d más 1. Era función t cuadrado. Aquí opero por menos d menos 4. Operando por menos d menos 4 también. Operar d menos 4 de 0 es 0, ¿no? Entonces, lo puedo dejar así. Entonces, sumando esas dos últimas ecuaciones, x se cancela y me queda d más 1 por d cuadrado de y menos d menos 4 por d de y. Eso es igual a d más 1 de t cuadrado. D más 1 de t cuadrado es la derivada de t cuadrado, que es 2t, más 1 de t cuadrado, o sea, t cuadrado. Eso. Bueno, entonces hagamos operaciones para ver cómo tiene que ser y. Entonces, como que factorizando lo que tenemos todo en función de d. D más 1 por d al cuadrado es d cubo más d cuadrado. Menos d menos 4 por d me da menos d cuadrado más 4d. Esto de y es igual a 2t
más t cuadrado. Entonces aquí d cuadrado con d cuadrado se simplifica, con menos d cuadrado se cancela y me queda d cubo más 4d de y igual a 2t más t cuadrado. Bueno, entonces aquí para resolver esto de y, necesito resolver primero la ecuación lineal homogénea asociada, ¿no? De ese último, vamos a llamar 4. Es d cubo más 4d de y igual a 0. Entonces de aquí las raíces me van a dar... bueno, tengo que buscar la ecuación característica. Es m cubo más 4m igual a 0. De aquí obtenemos entonces m por m cuadrado más 4 igual a 0. Y o sea, y al final m tendría que ser 0, o bien m cuadrado igual a menos 2, perdón, m cuadrado igual a 4, sacando raíces, m igual a más menos, y por 2, ¿no? Entonces la solución general de la ecuación homogénea asociada 4 es, vamos a denotar por y es h, igual a una constante. No podemos usar las mismas constantes que ya hemos usado, ¿no? Hemos usado C1 y C2. Vamos a usar otras constantes. C3, E a la 0 por T, que es 1, ¿no? Entonces solo eso, más C4 de E a la parte real de ese número complejo, que es 0, entonces tampoco aparece. Coseno de la parte imaginaria, que es 2, por X, más una otra constante por el seno de 2x también. Ahora necesito también buscar una solución particular de la ecuación 4. Aquí para no confundirnos, lo voy a alejar un poco el 4. Bueno, aquí podemos proponer un polinomio de grado 2, ¿no? Ya que tenemos un polinomio de grado 2 por coeficientes indeterminados. La solución particular, entonces, es un polinomio de grado 2 también. Pero antes de continuar, tenemos que ver si 1t o t cuadrado son o no soluciones de la ecuación lineal homogénea asociada. 1 es solución de la ecuación lineal homogénea asociada. Entonces aquí tenemos que hacer un ajuste, ¿no? Para que no haya repetición. Debemos de multiplicar esto por t. Entonces, una
solución particular tiene esa forma, en realidad. Entonces aquí voy a necesitar la primera, segunda y tercera derivada. De aquí la primera derivada me da 2at cubo, no, perdón. Aquí sería at cubo, ¿no? Que entonces la derivada me da 3at cuadrado. Más b por t cuadrado, la derivada 2b por t. Más c por t, la derivada c. Necesito también la segunda derivada. Bueno, no necesito, pero necesito la tercera derivada. Así que tengo que derivar una vez más. Aquí eso me da 6a t por t más 2b. Y finalmente la tercera derivada es 6a. Entonces, sustituyendo en 4 para ver cómo tiene que ser A, B y C. Entonces, en 4 tenemos la tercera derivada de Y, que eso me da 6A, más 4 veces la primera derivada de Y. La primera derivada es 3at cuadrado, más 2b por t, más c. Esto tiene que ser 4. 2t más t cuadrado. T cuadrado más 2t. Aquí acomodando las cosas, tendría que para t cuadrado tengo 12a. 12a para t cuadrado. Para t tengo 8b. Para la parte constante tengo 6a de la primera parte y de la segunda parte tengo c. 4c. Tiene que ser t cuadrado más 2t. Entonces aquí comparando, vemos que 12a tiene que ser 1 y 8b tiene que ser 2. 6a más 4c tiene que ser 0. Entonces aquí podemos hallar los valores de a, b y c. A entonces de la primera ecuación es 1 sobre 12. De la segunda ecuación b es 1 sobre 4. Y de la tercera ecuación obtenemos que c debe de ser menos 3 medios de a. O sea, menos 1/8. Sí. Y bueno, con eso entonces ya tenemos una solución particular para Y. eh, que es A, que es 1 sobre 12, de T cubo, ¿no? Más B por T cuadrado, B es 1 sobre 4, cuadrado. Más C, que vale menos 1 sobre 8, de T. Entonces ya puedo dar la solución general para Y. Entonces, tenemos que Y de T debe de ser la solución de la ecuación aquí debe haber algún error porque no vamos a encontrar, bueno, aquí hemos encontrado esto, no vamos a poder encontrar
relaciones entre las constantes que hemos hallado, porque las raíces que hemos encontrado aquí se deben de parecer a las raíces que hemos encontrado aquí. Entonces, probablemente en la primera ecuación me he equivocado en alguna parte. A ver, veamos. Mm, He multiplicado por menos d aquí en la segunda ecuación. Bien. ¿Sí? Aquí me he Es en el equivocado. abajo. Exacto. Aquí es menos d cuadrado menos d. Sí, gracias. Entonces aquí me queda, puedo factorizar el signo. Me queda menos d cuadrado. D se simplifica. Y aquí me queda más 4. Sí, porque si no, no vamos a poder encontrar relaciones entre las constantes. Tiene que haber, para X y para Y tienen que aparecer medio que las mismas funciones. Entonces aquí tendría, entonces no vamos a llamar eso 3, vamos a llamar 3 a esto. Igual a menos t cuadrado. Bueno, entonces aquí está mal. Entonces la ecuación homogénea asociada de 3 es esto. La ecuación característica es esto. Las raíces no son estas. Las raíces son más menos 2i. Entonces la solución general no es esta. Es coseno de 2x más c2 seno de 2x. ¿Ok? Aquí está bien, está bien. Entonces, bueno, aquí ya cambian las cosas también. Bueno, porque aquí va a ser la segunda derivada, que es 2t más 4 veces la primera derivada, ¿no? Eso tiene que ser igual a menos t cuadrado. Entonces aquí acomodando todo, me da para t cuadrado, me da 4a, perdón. Para t me da 4b, positivo. Y para la parte constante me da 2a de aquí y de aquí 4c. Igual a menos t cuadrado. Entonces de aquí tendría que 4a debe de ser menos 1. 4b debe de ser 0, ¿no? Porque t no aparece. Y 2a más 2c debe de ser, más 4c debe de ser 0. Eso. Entonces de aquí a ese mismo valor que habíamos encontrado. El valor de b es 0. El valor de c de aquí es menos un medio de a. Así que eso me da, menos un medio de esto me da un octavo. Disculpa. Y entonces la solución particular queda como menos un cuarto de t cuadrado más 0t. Entonces eso no aparece. Más c, que es un octavo. Y entonces esto de aquí también varía. O sea, aquí me queda coseno de 2t a
C2 seno de 2t más la solución particular, que es menos un cuarto de t cuadrado más un octavo. Ahora sí, supongo, espero. Bueno. Y aquí, ok, vamos a tener eso entonces. Aquí tengo que usar otra constante, ¿no? No las mismas. C3, sí, más C4, coseno de 2t, a C5 de seno de 2t. Y más la solución particular, que es 1 sobre 12 de t cubo más un cuarto de t cuadrado menos un octavo de t. Bueno, entonces con eso ya tenemos la solución para y para x. Entonces con esas dos soluciones ya sabemos cómo más o menos tiene que ser x y cómo tiene que ser y para hacer soluciones de la ecuación, del sistema de ecuaciones dado. Pero aún hay restricciones sobre los coeficientes y tenemos que descubrir cuáles son esas restricciones reemplazando en las ecuaciones que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a reemplazar en las dos ecuaciones para ver si podría haber diferencias. Entonces, debo de reemplazar en estas dos ecuaciones. Lo que he hallado. Bueno, reemplazando aquí en esa primera ecuación lo que hemos hallado. La derivada de x. Lo que hemos hallado para x es esto. ¿Dónde está? Ah, ¿dónde está? Esto. Entonces, la derivada de eso me da menos 12,1 seno de 2t. Después tenía más C2 seno de 2t. La derivada de eso me da 2 C2 coseno de 2t. Después tengo la derivada ¿dónde está? ¿Dónde está? De menos un cuarto de t cuadrado más un octavo. Eso me da menos un medio de t. Menos un medio de t. Menos 4x. X es esto. Sí, menos un cuarto de t cuadrado más un octavo. Más la segunda derivada de y. La segunda derivada de y. Entonces aquí lo voy a calcular primero. Me da 0 para la derivada de C3. De C4 coseno de 2t me da menos 2 C4 seno de 2t. C5 por seno de 2t me da más 2 C5 coseno de 2t.
¿sí? Más un cuarto de t cuadrado, más un medio de t, menos un octavo. Necesito también la segunda derivada. Entonces aquí derivando de nuevo me da esto menos 4c4 coseno de 2t. Y aquí me da 4, no, menos 4c5 de seno de 2t. Y luego más un medio de t más un medio. Entonces aquí me quedaría más la segunda derivada, que es esto, que es todo esto de aquí. Eso debe de darme t cuadrado. Eso tiene que darme t cuadrado. Bueno, entonces aquí para... ok, bueno, tenemos eso. Hay un escrito. Ok. Bueno, entonces aquí buscando relaciones, veamos para seno de t que tenemos, para coseno de 2t. El coeficiente de coseno de 2t, de aquí es 2c2, de aquí es menos 4c1 y de aquí menos 4c4. Entonces tenemos eso. 2c2 menos 4c1 menos 4c4. Eso para coseno de 2t. Para seno de 2t, ¿y qué coeficientes tenemos? De aquí tengo menos 12,1. Después de aquí tengo menos 4c2. Y de aquí tengo menos 4c5. De lo que contiene t debería de simplificarse o más bien quedar t cuadrado. De aquí tengo menos 4 por menos un cuarto de t cuadrado, ya da t cuadrado, ok. De aquí menos un medio de t más un medio de t se simplifica. Menos un cuarto por un octavo me da menos un medio, más un medio de aquí se simplifica. Entonces me queda aquí t cuadrado, simplemente. Entonces aquí, de aquí t cuadrado se puede simplificar y solo me queda la suma de estos dos términos igual a 0. Entonces de ahí los coeficientes tienen que ser 0. Entonces tendríamos que 2c2 menos 4c1 menos 4c4 debe de ser 0. Y la otra relación es que menos 2, menos 12,1 menos 4c2 menos 4c5 deben de ser 0. Entonces C1, C2
C3 no aparecía. Un momento. Ah, C3 desaparece, ¿no? Sí, porque era, no aparecía ayer. Ok, sí. Entonces, de aquí tengo que hallar relaciones entre C1, C2, C3, C4 y C5. Bueno, aquí tengo un sistema de dos ecuaciones con 4 incógnitas. Entonces, eso significa que dos de las incógnitas se pueden poner en función de las otras dos. Eh, Podemos escoger dos de las incógnitas. Podríamos escoger, no sé, bla, 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 bla. Podemos escoger C1 y C2 y vamos a poner todo en función de C1 y C2. Entonces, de la primera ecuación tengo que C4 es igual a un cuarto de... me va a quedar así, lo que hay ahí, más un medio de C2, ¿no? Despejando C4 me queda esto de la primera ecuación. De la segunda ecuación, despejando C5, tenemos menos un medio de C1 menos C2. Entonces, esas son las relaciones entre los coeficientes. Entonces, si reemplazamos esto en esta otra ecuación, vamos a obtener lo mismo. Solo como ejemplo, lo podemos hacer. Aquí, la derivada de x, ya lo tenemos calculado, está aquí. La derivada de x es esto de aquí. Más x está aquí. Es esto x. Más x. Después tengo más la derivada de y. La derivada de y está aquí. Esto de aquí. Eso tiene que ser 0. Entonces, de aquí, buscándolas, aquí porque se ha puesto más menos. Aquí era menos. Entonces, aquí buscando las relaciones que deben de cumplir C1, C2, C3, C4 y C5, lo que acompaña a coseno de 2t, aquí es coseno de 2t, a ver, aquí tengo 2C2. Aquí tengo C1. Y de aquí tengo 2C5. Lo que acompaña a seno de 2t. De esta ecuación tengo menos 12,1. De esta ecuación tengo C2. Y de esta otra ecuación menos 12,4. Y para lo de t, a ver, aquí tengo menos un cuarto de t cuadrado más un cuarto de t cuadrado, se simplifica. Un medio de t con menos un medio de t se simplifica. Menos un octavo más un octavo se simplifica. Entonces solo me queda eso igual a 0. Entonces, vean aquí que esto de aquí es casi esta misma ecuación de aquí, ¿no?
Solo que si aquí multiplicamos por, aquí hay una variación. No tendría que haber variación. Entonces, a ver, puede que aquí me haya equivocado en alguna parte porque tienen que ser casi iguales. Menos C1. Si pongo todo en función de C1 y C2, tendrían que ser parecidos. A ver, de aquí C4 sería menos 12, menos C1 más un medio de C2. Ah, sí, está bien. Porque tendría esto igual a 0, de ahí despejando C4 me da esta relación de aquí. Igualando esto a 0, tendría que tener esta otra relación, y sí, también obtengo esa relación, ¿no? Si igualo esto a 0 y despejo C5, también encontramos esta otra restricción. Entonces, no es necesario usar las dos ecuaciones, solo una, la que sea más fácil. En este caso, la más fácil era usar esta de aquí, ¿no? Porque el otro implicaba hallar una segunda derivada que normalmente puede ser más complicado. Bueno, entonces la solución va a quedar así. Hemos puesto todo en función de C1 y C2, y C3 no hacía nada aquí. Entonces, C1 es seno de 2t, o sea, que C3 es libre, de alguna manera. Puede valer lo que sea. ¿Qué más era para X? Para X es... ¿Dónde está? Es muy largo. Menos un medio de t cuadrado más un octavo. Menos un cuarto. Y de t quedaría así. Voy a poner abajo y de t. C3 más C4, que es menos C1 más un medio de C2 por coseno de 2t más C5, que vale menos un medio de C1 menos C2, esto de seno de 2t. Más la parte, ¿qué más teníamos ahí? Para y era 1 sobre 2, eso de aquí. Entonces queda así, la solución del sistema. Bueno, eso de aquí, como les dije, usar la otra ecuación ya no es necesario porque vamos a hallar las mismas relaciones entre los parámetros. ¿Tienen preguntas sobre esto? Es un poco largo, ¿no? Inge, disculpe, ¿va a subir este documento? Todo está en OneNote. Todo lo que hacemos está en OneNote. Está bien, Inge, gracias. Bueno, de todas maneras, voy a poner el enlace de OneNote o de eso aquí en el chat. Bueno, algunos ya pusieron presente. Pueden poner los demás también, por favor. Bueno, entonces,
Bueno, el procedimiento es medio que fácil de ver. La cosa es que se vuelve muy largo dependiendo del tipo de ecuación que tengamos, ¿no? Bueno, ¿tienen preguntas sobre esto? Bueno, si no, entonces, como quedan pocos minutos, entonces solo vamos a ver. La próxima clase vamos a hablar de sistemas de ecuaciones no lineales. No, perdón, de ecuaciones diferenciales no lineales. Ecuaciones diferenciales de orden superior no lineales. Solo vamos a ver algunos tipos donde podemos hacer algo para obtener una ecuación que ya hayamos estudiado. Por ejemplo, podemos estudiar aquellas ecuaciones diferenciales donde no aparece la variable y, donde solo aparece x y a partir de la primera derivada. Entonces ahí podemos pensar como la primera derivada como una función. Bueno, es una función la primera derivada, ¿no? Y hacemos ese cambio de variable. U igual a la primera derivada. Y con esta nueva variable, nuestra ecuación diferencial se va a reducir, se va a reducir el orden de esta ecuación diferencial en 1, haciendo ese cambio de variable. Después vamos a ver también aquellas ecuaciones diferenciales donde no aparece la variable x, donde solo aparece y, la primera derivada de y, la segunda derivada y así. En ese tipo de ecuaciones podemos pensar en y como la variable independiente y como la variable dependiente la derivada de y. Y haciendo esto podemos representar todas las demás derivadas, todo en función de esta nueva variable y de la variable independiente nueva y. Y la ecuación diferencial que vamos a obtener también es una ecuación diferencial que tiene orden 1 menor que el inicial. Entonces, los ejemplos que vamos a ver principalmente son ecuaciones diferenciales de segundo orden no lineales, que tienen alguna de estas dos características. Haciendo ese cambio de variable, vamos a obtener una ecuación diferencial de orden 1. Y podría caer entre algunos de los tipos de ecuaciones diferenciales que hemos visto en la unidad 1 y resolverlos con los métodos que vimos en la unidad 1. Bueno, entonces la idea principal ahí es reducir el orden, reducción de orden. Bueno, como les dije, en un primer caso vamos a ver las ecuaciones diferenciales donde no aparece la variable y. O sea, solo aparece x, la primera derivada de y la segunda derivada de y. Entonces ahí puedo hacer este cambio de aquí. Puedo pensar en buscar la función u, que es la primera derivada de y. Entonces nuestra variable dependiente se vuelve la primera derivada de y. Haciendo esto, la segunda derivada de y sería la primera derivada de u. Así que esta ecuación diferencial de aquí sería lo mismo que esto con la nueva variable. Y esto es una ecuación diferencial de primer orden. Y si esta ecuación diferencial de primer orden cae entre alguno de los tipos que hemos estudiado en la unidad 1, podríamos resolver el problema. Y eso es lo que vamos a hacer. Y luego vamos a ver y después también cómo hacer aquí el cambio de variable para reducir el orden en 1 y tener una ecuación diferencial de orden 1 y si esa ecuación diferencial de orden 1 cae dentro del tipo de ecuaciones que hemos estudiado en la unidad 1, lo podríamos resolver. Bueno, vamos a hacer esto en la próxima clase.
Vamos a ver algunos ejemplos. Y después de eso tenemos que estudiar aplicaciones de ecuaciones diferenciales de orden superior. Y con eso terminamos la unidad 2. Ok. ¿Qué más? Todavía no he revisado sus prácticas. Yo pienso que sí o sí hoy voy a revisar. Y les aviso por el WhatsApp cuando esté todo listo. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, si no, entonces nos vemos la próxima clase. Hasta Adiós. luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, chao, chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Chao. Hasta luego, Inge. Ok. Hasta luego.